Yo soy Eliezer Martínez López, estudiante de la carrera de Administración de Empresas del sexto grado. Me encuentro hoy con el licenciado en Administración de Empresas, Joel Fajardo, y vamos a realizar una entrevista por competencias, una simulación de entrevista. Cuéntame un ejemplo de un proyecto o idea que haya llevado a cabo a pesar de las limitaciones u oposiciones de algunos de sus compañeros de trabajo, y de qué se trataba el proyecto. Bueno, en el ejercicio de la profesión siempre vas a encontrar cierta resistencia a los cambios, porque el iniciar algo nuevo siempre te vas a topar con que hay gente que no lo acepta porque principalmente no lo desconoce, ¿verdad? Entonces, en mis 32 años de haber trabajado en el sector público, pues hubo en muchas ocasiones, ¿verdad?, que varios proyectos se toparon con esa resistencia al cambio. Sin embargo, con la capacitación, con una comunicación clara y asertiva, se lograron solventar esos problemas. Cuéntame la última vez que no estuvo de acuerdo con una decisión de su jefe y cómo lo tomó. Bueno, hay muchas veces, ¿verdad?, en las cuales una instrucción, una decisión, ¿verdad?, tú la consideras que no fue la adecuada. Sin embargo, ¿verdad?, en administración hay un principio, ¿verdad?, que dice que las órdenes no son para discutirlas, sino para obedecerlas, ¿verdad? De tal manera que es necesario sujetarse a la autoridad en su momento, ¿verdad? Y ya si los resultados no son los adecuados, pues el mismo jefe se da cuenta con el tiempo. Sí, hay que corregirlo. Así es. ¿Qué ha hecho para crear relaciones positivas con los clientes con los que se ha interactuado? Bueno, con toda persona, ¿verdad?, necesitamos sabernos comunicar, ¿verdad? Tener esa empatía, ¿verdad?, ponerse en el lugar de los demás. Y además practicar una transparencia en la comunicación, porque como se dice hablando, se entiende la gente, ¿verdad? Y siempre con un público, con un cliente, ¿verdad?, o con un usuario, es necesario establecer una buena comunicación, ¿verdad? Sobre todo, ser empáticos. Sí. Describe alguna situación que haya representado un auténtico desafío para usted. Sí, participé, ¿verdad?, en mi trabajo en la Jurisdicción Sanitaria 4. Fue escogida a nivel estatal como la jurisdicción piloto para implementar el Seguro Popular en el estado de Veracruz. De tal manera que fue un trabajo muy, muy duro, ¿verdad?, pero también fue una experiencia muy provechosa, ¿verdad?, y de la cual, pues hoy nos sentimos contentos porque fuimos los iniciadores del Seguro Popular en Veracruz. Sí. ¿Cuáles han sido las situaciones de cambio más importantes en las que se ha enfrentado y qué aprendizaje le ha dejado? Bueno, una de las situaciones que a mí me tocó vivir de cambio, ¿verdad? El cambio es constante, todo cambia, ¿verdad? Todo está cambiando, todo está evolucionando. Pero por mi edad, a mí me tocó el cambio tecnológico, principalmente, ¿verdad? Me tocó ese cambio de la década de los 90 en que se empezó a digitalizar la información. Y fue un cambio, pues, realmente radical, ¿verdad? Y tuvimos nosotros, aunque teníamos otra formación, que adaptarnos a ese cambio, capacitarnos, ¿verdad?, para poder actualizarnos y seguir participando, ¿verdad?, en el mercado de trabajo. ¿Cómo motiva usted a sus colaboradores? ¿Qué método te ha resultado mejor? Mira, el mejor método para motivar a tus colaboradores es llamarles la atención en privado y darles reconocimientos en público. Eso, ¿verdad?, es el mejor método que yo he encontrado para motivar a la gente. Okay. Sí, porque igual en público sería como contraproducente, ¿no? Afirmativo. ¿Qué te hace ser un buen líder?
Bueno, todo buen líder es aquella persona que se allega de gente, que sabe lo que él no sabe y que hace lo que él no hace. De tal manera que un buen líder, ¿verdad?, es aquella persona que sabiamente escoge a sus colaboradores, ¿verdad? Y además que va al frente de ellos, adelante, y sobre todo poniendo el ejemplo, ¿verdad?, para que los demás lo sigan, ¿verdad? ¿Qué estrategias utilizas para hacer que acepten tus ideas y objetivos? Bueno, toda idea hay que plantearla, toda idea hay que sustentarla, toda idea hay que platicarla, ¿verdad? E informarla. Sí, la mayoría de cosas que se rechazan o por las cuales no estamos muchas veces de acuerdo es porque desconocemos a ciencia cierta, ¿verdad? A veces no nos explican ni para qué va a servir el proyecto. De tal manera que nos sentimos como obligados a participar en algo que desconocemos. Pero en la medida que nos lo dan a conocer, en la medida que hay una comunicación, ¿verdad?, plena, en esa medida empezamos a participar, ¿verdad? Y es ahí donde se encuentra que la gente no rechace lo que propones, sino que al final se sienten involucrados, ¿verdad?, y participan con una voluntad en cada tarea. Describe una situación en la que ha tenido que reprender a alguno de sus colaboradores por falta de rendimiento o porque había había hecho algo que no estaba bien. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, pues infinidad de veces, ¿verdad? A mí me tocó muchas veces, toda mi vida tuve personal bajo mi cargo y siempre hay la necesidad de aplicar medidas disciplinarias, ¿verdad? Afortunadamente existe normatividad, ¿verdad?, establecida para ello. Hay una ley federal del trabajo, ¿verdad? Hay condiciones generales de trabajo firmadas por el sindicato, ¿verdad?, y por los patrones, y en esos documentos está establecido tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, y también están establecidas las sanciones a las cuales en un momento dado nos hacemos acreedores, ¿verdad? De tal manera que no es otra cosa más que aplicar la norma, ¿verdad?, y ser justos en ese sentido. Y te vuelvo a repetir, ¿verdad?, no tanto es el regaño, ¿no?, o la llamada de atención, que esa siempre fue en privado, a puertas cerradas y sin públicos, ¿verdad? Y lo demás es lo que marcaba la norma. Si tú infringiste una situación, si tú incumpliste, no fuiste a laborar y eso ameritaba un descuento en tu salario, pues siempre se aplicó, ¿verdad? Y aquí nada más siempre cuidando ser equitativos, es decir, medir a todos con la misma norma, ¿verdad?, para que no haya situaciones ahí en la cual uno se sienta agredido o que hay favoritismos hacia cierto tipo de gentes. ¿Con algún familiar o amigo se ha topado con esta situación? ¿O se han enojado con usted? ¿O ha habido alguna consecuencia en lo personal? ¿O cómo lo ha llevado, cómo ha tomado esta situación? Bueno, cuando trata uno con familiares, ¿verdad?, pues al interior de la relación laboral, ¿verdad?, tenemos que ser bien claros. O sea, ahí no somos primos, ahí no somos hermanos, ¿verdad? Por eso es que también la ley no permite que haya familiares en las nóminas, al menos que ya vengan de atrás, ¿no?, y que ya estén ahí, pero está prohibido que un funcionario tenga familiares, ¿verdad?, contratados dentro de su empresa, al menos en la empresa pública, ¿verdad? En la particular eso es otra cosa, pero pienso que ahí, ¿verdad?, sea empresa pública o privada, ahí no hay familia, ahí hay relación de trabajo, ¿no? Y debemos nosotros sancionar o premiar exactamente igual. Okay. ¿Cuál sería su jefe ideal? Mi jefe ideal. Bueno, aquella persona que muestre respeto, ¿verdad?, aquella persona que dé ejemplo, aquella persona que reconozca el esfuerzo,
¿verdad? Y aquella persona que en un momento dado sepa entender que está tratando con seres humanos, ¿verdad? Y que como seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿verdad? Pero que se trata no de mirar los defectos, sino de trabajar con las virtudes de la gente. De tal manera que para mí ese sería el modelo de jefe ideal, ¿verdad? Una persona que sea humana, una persona que sepa entender a los demás, ¿verdad? Que sepa comprender, pero que todo lo que en un momento dado él pida de los demás, también él lo dé. Ese sería el modelo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.